Hola a todos, soy Manuel Guzmán López y hoy en un día cualquiera estaremos en el restaurante francés Artisan en la ciudad de Houston aprendiendo juntos qué hace este restaurante tan particular, tan fabuloso. Veremos todas las técnicas que aplican, los insumos que utilizan, pero sobre todo el esfuerzo humano que hay detrás de cada platillo para nuestros disfrutes. Así que pónganse cómodos. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún capítulo y darle like. Denle like de una vez para que no se les olvide. Así que, por favor, acompáñenme. Artisan, en la ciudad de Houston, un maravilloso restaurante francés donde toda la experiencia de su dueño, el Chef Jacques, se hace notar. El Chef Jacques nos trae lo que en sus andanzas por el mundo aprendió, desde su época en el legendario Maxime en París como chef ejecutivo hasta que por fin aterriza en nuestra ciudad. De la mano del chef ejecutivo de Artisan, su pupilo, el carismático chef Eric, tuvimos la oportunidad de vivir un día cualquiera en la cocina del restaurante, pero también tuvimos la oportunidad de probar las exquisiteces que desde cero preparan para nuestro disfrute. No puedo dejar de adelantarme y decirles que cada platillo estaba maravilloso, a la vista y al paladar. Así que aquí les dejo el video para que lo disfruten. Es caldo de pescado con caldo de langosta y crema y azafrán. Parece que fuera de queso amarillo. Sí. Esta sopa de queso. No te pongas bravo. Ya. Pero sabe, la langosta full fuerte. Sí, langosta y pescado. Y el pescado, el azafrán. Ya. Estas son las salsas bases con Sí. que ellos van a cocinar, que Ya. las tienen todas listas. ¿Y por qué las tienen todas listas? Porque ninguna de estas salsas se hace en media hora de un día para otro. Estábamos hablando de la reducción que vimos al principio. Sí. O sea, dura dos días. 2 días mínimo, son 2 días en la olla. Bueno, 2 días en una olla. En una olla y luego aparte 8 horas en la reducción. O sea, tiene 3 días una salsa, que es una Sí. de estas, ¿no? Sí, esta ya después de cualquier de estas salsas tiene esa reducción. Esa es la base. Como la Red Wine Demi Glaze, tenemos la de hongos, la Apois, la peppercorn sauce. Sí. Tenemos esta que se va haciendo va haciendo white cherries. Y luego tenemos la de pato también. Hay muchas salsas. Siempre con la base. Con la misma base. Es como la salsa madre. Sí, es una salsa madre. Demi Glaze, no Sí. es Demi Glaze, pero es parte de la salsa madre. Qué rico. ¿Y la base de la blanca cuál es? La base de las blancas son unas bases que usamos como de mantequilla, como si fuera una beurre blanc. Usamos vino blanco y usamos la reducción de shallots con thyme y todo eso. Okay. Tenemos la sopa de langosta, también lo hacemos como salsa también, echándole más crema, echándole más cremosa. ¿Qué fue esta que probamos, la que probé ahorita? No, la que probamos se llama Marmite. Está divinísima. Sí. Está sola para tomarse con una Sí, cuchara. esa va a ser para los scallops con langosta y la reducción. Haz de cuenta como que tomas la sopa de langosta con una sopa de bouillabaisse. Bueno, Y- sí, ya. qué buena combinación. Y la combinas. Qué buena combinación. Las combinas juntas. Tiene los mariscos, tiene el azafrán, Ya, tiene la gota. exactamente. Es verdad que sí, ese es el Es- sabor que tienes ahí. Sí, es el que tengo ahí. Entonces, se combinan solas y se hace una salsa. Los restaurantes de fine dining se caracterizan, aparte del servicio al detalle, por la calidad de los insumos que utilizan y porque todo lo procesan desde cero para poder tener el control del resultado final que nos quieren servir. Para esto las técnicas que aplican respetando siempre el producto inicial son muy importantes. Pero por comenzar todo desde cero requieren de más personal. Así que el factor humano en la cocina de Artisan fue algo que se hizo sentir. Y se hizo sentir con alegría, se hizo sentir con entusiasmo. Bravo, bravísimo. He visto salir muchos platos, ¿no? Dime, ¿cuáles son los principales platos? O sea, primero dime cuáles son los más vendidos, porque es lo que los clientes piden más. Los más vendidos que tenemos ahorita va siendo el pistacho crusted Sivas, que va acompañado, es una crosta de pistachos, y luego lo servimos con un risotto de hierbabuena y espárragos Risotto de blancos. hierbabuena. Sí,
No se me había ocurrido, eso tiene que ser bueno. Risotto de hierbabuena con espárragos blancos y un velute de azafrán. Ya me encanta. No, está muy rico. El segundo plato que se vende mucho es el clásico steak à pois, que va siendo un tenderloin con pimienta negra y va servido con clásicos green beans franceses y con su mashed potatoes y una steak à pois sauce que va técnicamente es entre una combinación de crema, demi-glaze y poquito peppercorn. Con pimienta. Y es muy intenso el sabor de pimienta. Muy intenso. Me encanta. Son uno de los más vendidos. Y es un clásico francés, de todas maneras. Sí, el clásico francés. En los postres, el opera cake es muy vendido. El opera cake es muy rico. Pero el apple tartatá estaba maravilloso. Y todo el tiempo tenemos nuestros especiales. Los especiales siempre se venden. En vez de traemos Dower Soul. Claro, cuando consigue un pescado bueno, o sea, lo promociona. Como Dower Soul, en vez de traemos Grouper. Tratamos de agarrar cosas locales de aquí. Sí. Y de los primer platos, los escargots tienen que venderse bien. Los escargots ¿Y la sopa de cebolla? Bastante. La sopa de cebolla, hago sopa de cebolla diaria. El foie gras. Bueno, foie gras, el foie gras aquí. ¿Estamos en Francia? Estamos, exactamente, el foie gras. Trajimos uno de los mejores foie gras que viene de Hudson Valley. Que dice van por categoría de A, B y C. Sí. Usamos el grado A, que es uno de los mejores. Y va cocinado, sarteneado en un sartén muy caliente, dorado, sellado, con una salsa de frambuesas y ron. ¿Con ron? Sí. Con ron, frambuesas y un higo arriba caramelizado con azúcar morena. No, olvídese. Ya se me está viendo el apetito. Sí, y luego lo acompañamos con un baklava y luego con un chutney y un pedazo de pan riquísimo. Vamos a preparar, entonces, ¿qué vamos a preparar ahora? Ahorita nos vamos a preparar el primer curso del wine dinner. No sé si lo comenté temprano. Hoy tenemos un wine dinner. Va a ser los clásicos platillos franceses de artisan, pero esta vez van a ser acompañados con vinos italianos. Entonces, vamos a ir probando unas cosas que clientes normales están pidiendo, que son los platos típicos de aquí, pero todo esto que están viendo aquí atrás es porque hay, creo que son 60 personas que van a comer de un menú preestablecido. Y este es el primer plato. Eric, cuéntame qué es lo que tiene este primer plato es. Este es el primer curso que mencioné hace rato, que va haciendo van a ser scallops con ravioles de langosta. Ravioles de langosta y con una salsa de mariscos. La salsa fue una que me vieron por ahí probando con la cucharita, que es como si fuera, es una salsa entre langosta y azafrán, el pescado. Es un concentrado de sabor realmente. Sí. ¿Qué es esta salsa? Esta es la salsa que estamos hablando de esta. Esta va a ir la base primero, después van a ir los ravioles de langosta y los scallops encima. Y tenemos unos vegetales que se llaman, le llamamos como spring. Técnicamente son vegetales en bolitas. Qué bello. Sí. Lo vamos a pasar de decoración al plato para que tengan algo de vegetales que comer. Una preguntita, porque esto es un restaurante francés. ¿A quién le compran los ravioles? No, nosotros no compramos ravioles aquí. Aquí los hacemos en casa, hacemos la pasta, hacemos todo. Aquí no compramos nada. Es emocionante, es emocionante. Me estoy coleando aquí, menos mal que tengo un alcahueta que me está dando a probar las cosas cuando me llaman la atención. Nunca había probado, no lo he hecho todavía, un risotto con hierbabuena. O sea, la base del risotto es hierbabuena. Para acompañar los espárragos blancos. Espárragos blancos, exactamente. Oh, wow, no me lo esperaba. Está riquísimo porque al final te deja la boca como mentolada. Sí. Está muy bueno. Tú sabes, lo pruebas, es muy suave. El aroma tiene el aroma de la hierbabuena. El risotto está muy cremoso, está muy rico. Pero lo más rico que tiene es que cuando tú terminas y te lo tragas, tengo la boca como fría, como si te hubieras comido un mentol, una de esas, toda mentolada la boca. Esto está maravilloso. Me encantó, divino. Perfecto. Ok. Estamos en la cocina todavía, pero esta vez estamos con Amanda. Amanda es la chef pastelera de Artisan. Me va a preparar otro par de cositas que he probado aquí, como la ópera, que es un clásico. When did you made it?
This week. This week, ok. Yeah. Ellos lo hacen el día anterior porque recuérdate que todos estos postres tienen que refrigerarse para agarrar textura. Porque si no, la crema de delante se derretiría y cuando lo rompes se abriría todo. Correct. Okay. So this is a vanilla pound cake with a honey peach nougatine mousse Oh boy. and a blood orange marmalade gelée with a peach compote. We're gonna put right on top, like so. Esto tiene las características que a mí me gusta en un postre, que tenga capas de diferentes texturas, ¿ok? Porque va a tener algo ácido, tiene la crema del mousse, tiene el frío del helado, después tiene el poncake, de alguna manera por llamarlo abajo, y esto que se ve, this looks wonderful. Así que vamos a probarlo. I love the rosemary at the end. Una cosa bien importante en un postre, y seguro me han escuchado decirlo antes, un postre debe ser dulce suficiente para ser postre, pero no muy dulce porque después es empalagoso. There. Y tiene esta parte del blood orange que tiene pedacitos de piel, has I do love it. peels So on it, good. right? So good. Tiene pedacitos de la piel de la naranja que además le da el cronchicito, que tienes que morderlo. Y esto, el sauvignon este está, parece un foam. Vamos a seguir con Amanda, pero voy a probar este ceviche de vieiras. Y le pregunto a ella, le digo que estoy seguro que la vieira es su concha favorita. Y me dice que sí, claro, porque es dulce. Y a mí me dijo, no, porque es dulce. Está riquísimo. Alright, so now we're gonna do our quenelle. Wait. You need to teach me how to do it. Alright. ¿Vieron qué fácil es hacer esto, verdad? Mentira. Ya van a ver que es Come mentira. this way, Así, like this. like a shovel. And in Vean qué desastre. another good trick is so what you have right now, you can do this. So our final touch, we're gonna have our apple cider vinegar gastrique Okay. It's gonna have. Oh, that's nice because this is very sweet and this and our it has a little bit of acidity. house-made apple chip. That's the texture, the cold, the hot, everything you like. Las manzanas, cuando las muerdes, they're like cream. They're like a puree. Right, Okay, porque están cocidas 3 veces, 3 times cooked. right. Okay, so at the end they're kind of like overcooked, con mucho sabor, muy cremosas por adentro, aunque parecen mantener la textura, pero están cocinadas 3 veces. Después tiene el hojaldre, que es muy finito, pero creo que algo que no lo haría yo de otra manera es esta tipo de vinagreta que le pone arriba, que un postre muy dulce que le da como lo contrarresta con acidez, because it's something very sweet, obviously, and then you have the acidity of the vinegar Yeah. here. It's like I wouldn't do it a different way. No, really, I mean it, because this is it's kind of like having something very sweet up here, Yeah. and then kind of balance with the acidity, all about the balance. which is Yeah. it's all about the balance. Yes. Está maravilloso, me encantó el contraste con el vinagre, divinísimo. Estamos en la bodega de los vinos blancos porque tienen que estar refrigerados. Ahorita vamos a hablar un poquito cuáles son las temperaturas que ellos mantienen. Rafael es sommelier, tú eres sommelier, ¿verdad, Rafael? De muchos años. Ok, Rafael es el sommelier del restaurante. Ya yo he tenido la suerte de haber sido recomendado por él. Hoy vamos a dar una vueltica que nos explique un poquito de las bodegas de ellos. ¿Qué Bueno. temperatura tienen aquí los vinos blancos, por cierto? Ahorita lo tenemos a 35 y ahorita, bueno, Fahrenheit. Sí, tratamos de tenerlo de 40 para abajo. Ok, perfecto. Así que esta es nuestra zona de champán de burbujas. Tenemos cavas de España, tenemos vinos de Sudáfrica, tenemos una variedad inmensa champaña. de California, de España, por supuesto. Pero aquí están los champans. Y acá en la parte de arriba más escondida es donde están los TTQs. Esos son los de mejor clase de cada productor. Tiene
Rolls Royce, digamos. El Rolls Royce es una buena manera de decirlo. El TTQB es el que mejor de todos. Tenemos varios acá de diferentes producciones. Tenemos de todas partes, hasta de Lebanon tenemos acá, imagínense. Así Ok, que tenemos... el Líbano. Buenas tardes, esta es mi oficina, uno de mis lugares favoritos del restaurante. Lo interesante es que esta parte del edificio es encerrada adentro del edificio. Así que La temperatura. Para la temperatura en general, la mayoría del tiempo le tratamos de sacar de 55 a 57 grados. Asómense acá y vean lo que tenemos aquí enfrente. Pasen ustedes primero. Esta es nuestra cava. Aguanta 1200 botellas. Y es de profundidad de doble. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias por Gusto compartir con verlos. nosotros. Saludos. Oye, está buenísimo. ¿Tú sabes qué pasa? Que el sabor de la langosta, que está muy intenso con los raviolis, después ustedes los cocinaron Los cocinamos en mantequilla. En con mantequilla. Con poquita hierba. con poquitas hierbas que los vi cuando los sacaron. Ya, las hierbas llevan una combinación de tarragón, perejil y tomillo. Vamos a probarlo con los vinos. Vamos a probarlo. Salud. Gracias Salud. por tenernos aquí, gracias por invitarnos, gracias por abrirnos las Gracias. puertas. Oh, tan divino. Ya. Está espectacular. Muy, muy bueno. Tú sabes que a mí me gustan, siempre digo que a mí me gustan los vinos que pelean con la comida. Ujú. O sea, eso, ay, que los dos sean, que combinen, que se agarren las manitos y vayan feliz. No, a mí me gusta cuando los vinos tienen propiedad, Ya. como carácter, y dicen, no, espérate, esta pasta de langosta no está mejor que yo. Y estos vinos están así, Exactamente. están muy ricos. La pasta me fascinó, maravilloso. Este es el primero de 5 cursos que vamos a tener hoy Sí. y de 10 vinos. De 10 vinos. Nos faltan 8 vinos. Nos faltan 8 nada más. Sí, bueno, ya vamos en el inicio, pero Sí. estamos empezando, ya empezamos. Ya empezamos. ¿Qué es lo importante? Sí. Tenemos aquí, van a ser scallops con un mousse de espinaca y una galleta de calabaza. Y acompañada con una salsa de mantequilla de ajo fermentado o, Ok. o ajo negro. Ajo negro. Sí, exactamente. La salsa está fenomenal. Ujú. El sabor del ajo negro, que es tendremos que explicarlo después otro momentico porque es algo bastante peculiar, le da ese sabor de que no es quemado, ¿cómo lo diría yo? Algo más aromatizante y entre aromatizante y dulce. Sí, y tiene como si fuera una ceniza de... es un sabor muy particular que en el dulcito queda perfecto con las vieras, está riquísimo. Está fenomenal. La mousse me sorprendió porque yo estaba esperando un puré. No, es un mousse. Es un mousse. Mousse, exacto. Exactamente. Bueno, mira, se ve la textura. ¿No viene a visitar Jeremy? Jeremy es el General Manager. General Manager. ¿Ok? Él es el que ha estado, lo he visto desde que llegamos corriendo por todo el restaurante, pendiente de todos los detallitos, pendiente del servicio. Creo que lo único que no fastidiaba a ti. Sí, hasta ahorita. Así, hasta ahorita. I'm just saying that I see you all day long since we're here, running all over the place. Wow, that's my duty. That's your duty. Also make sure everything is okay, everything is That's what I was clean. saying, because I saw you like paying attention to little things. But the only person that you didn't bust too much was him. You should pay more attention to this guy. I do. You do, but he doesn't care. But I handle with him in the back of the house. Está diciendo que sí, que él también se encarga de él cuando le toca comer, pero lo hace atrás, escondido, no delante. Pero Jeremy es el gerente, como estaba explicando, el que está atento a todos los detallitos del piso, Exactamente. no de la cocina. No, de la cocina, bueno, él es general, técnicamente su trabajo es estar en todos lados. También en la cocina, también Claro. es un punto muy importante en la cocina porque él me da información, las expectativas de los clientes, qué es lo que quieren, qué es lo que van qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. For me, the back of the house is the center from the house. There's no back of the house. Yeah, you're right, that's a good For me, team. it's the same. It's the same team. If somebody don't do right, it's all of us, not only the back Yes, of the house. We yes. cannot blame one area. We have to blame ourselves. We all need to work together Exactly. because at the end it's just one service, the one that I receive as a customer, Yeah, exactly. and everything should be, Right wonderful. Now, it's been wonderful. Right. Thank you for coming. Enjoy. Thank you, Jeremy. I will go back We to are my- doing it. Thank you very much. Thank you. Keep running. Thank you. Short ribs. Voy a probar la polenta.
está divina. Y la carne no tiene ni siquiera que picarla. Está súper, súper blandita. Pero blandita, ¿verdad? Wow. Este está bueno, Este es el Nebbiolo. el Nebbiolo. Sí. Está riquísimo. Está espectacular, divinísima. Tiernita, suavecita. Tiene muy suave el sabor de los champiñones, de los hongos, que también lo tiene como ligeramente atrás. Seguimos. Ok, tenemos entonces ahora, este es el cuarto Este es platillo. el cuarto, todavía falta otro más y otro más. Vamos a probar aquí entonces. Está mundial. Salud. Gracias, Eri, por este banquete. Y la salsa, todo el que me conoce sabe que yo no soy salsero, pero creo que lo más espectacular de toda la noche ha sido la salsa. Buenísimo. Ok, seguimos ahora. Este es el último. No, todavía faltan Ok, vamos, vamos como por el 15º plato. Y botellas de vino llevamos como 20 ya. No, mentira, pero se siente algo así. John, Sir, please, tell us. for the next course for this ragged lamb. On the right, we have a Brunello di Montalcino, 100% Sangiovese, produced in the town of Montalcino, the area of Montalcino, near Siena. During 2017, so these are the big boys. This is going to be produced by San Polino on the right. Sorry, on your left, to my right, we have the Roccolo Grassi Amarone. It's going to be a blend. That would be great with this. That's going to be awesome. This is a dry, big wine. Be very dry, very rich. It's almost going to taste like you have another sauce for your lamb. It's going to blend in really well with that. Hope you guys enjoy it. If there's anything I can do, let me know. You've done a lot. Thank you. Thank you. Ok, riquísimo, tenemos los vinos, aquí los tenemos listos para comenzar. Cuéntanos tú un poquito de esto. So, aquí tenemos un Racket Lamb de Colorado, es uno de los mejores borregos o terneras de aquí de Estados Unidos, tiene que ser de Colorado. Sí. Hay muchos que Australia, muy bueno también, pero es un animal un poquito más grande y Un poquito más fuerte el sabor. sí, más fuerte el sabor. So, tenemos un gnocchi a la romana. Un gnocchi a la romana. ¿Qué era? Y este gnocchi a la romana es técnicamente harina semilina. Ok. Con poquito, con queso y huevo y esas cosas. No, no es papa. Ah, ok. Es un pastelito como de harina. Ok. Y va gratinado con queso gruyere encima y queso de white cheddar. Luego tenemos los root vegetables que va siendo baby turnip y este es beet. Está precioso el tamaño del pepino. Y después tenemos aquí una salchicha de venado que fue hecha por el chef Glorio Hernández. Ok. Hizo una combinación de 70% venado ¿De nada? y 30% manteca de oliva. Es una carne muy particular, no creo que es algo que le gusta a todo el mundo, porque es una carne un poco fuerte, el sabor de sangre como de hierro, a mí me encanta. Este vino está espectacular con la salchicha. Y este está en armonía total con el cordero. Primera selección. Todos los vinos que probamos con todos los platillos estaban perfectamente armonizados. De verdad que me encantaron. Vamos a seguir, ahora venimos con el 15º plato, que es el postre. Exactamente. Esperamos los postres. Recuerden siempre suscribirse para que estén pendientes y apoyarnos. De activar la campanita para que no se pierdan ningún capítulo futuro. Siempre vamos a traer todo lo que está detrás de los platos de los mejores restaurantes. Y darle al like. Nos vemos un ratito. Salud. Buenísimo. Y yo me puedo considerar una persona que los postres no son muy fanáticos a los postres, ¿verdad? Pero cuando hay un buen vino, no hay que decirle que no. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti por tenernos aquí. No, claro que sí. Disculpen, pero aquí estamos sentaditos. Ha sido un día largo. Ya son cerca de las 11 de la noche. Sí. Tuvimos toda la experiencia, por suerte hoy, de un wine dinner.
Sí. donde tuvimos la oportunidad de probar 6 cursos, de ver los postres. Así que Sí. bueno, con este tabaco, este single malt que nos estamos brindando, para Salud. relajarnos, para recordar todo el día maravilloso que hemos tenido, nos despedimos de ustedes invitándolos siempre a seguirnos, a activar la campanita, a darle like al programa, a hacer comentarios. Qué bueno es esta parte que ustedes nos comenten qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran saber, dónde quisieran que fuéramos, qué quisieran aprender de recetas, porque ahora vamos a involucrar toda la semana, vamos a estar recetas nuevas con chefs reconocidos. Ha sido un día de verdad riquísimo, un día maravilloso. Gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes por seguirnos, por estar pendientes de nuestro programa. Vamos a seguir, la semana que viene seguimos en otro restaurante. Y así siempre vamos. Nos han estado llamando, estamos muy contentos, aprendiendo con ustedes, de los grandes. No, y cualquier cosa aquí estamos en la Westheimer y Barings. Para cualquier cosa, aquí estoy para servirle. Mi nombre es Chef Eric Cruz. Gracias nuevamente por seguirnos. Gracias. Si les gustan sus tabaquitos, es el momento que se lo fumen. Sírvase un buen whisky, relájense. Exactamente. Como nosotros. Y acabamos la noche. Gracias. Gracias.